El Señor ha sido muy bueno. Y si no le cree, dígale, el Señor ha sido muy bueno con usted también. El Señor ha sido muy bueno con todos. Amén. Bien, amados hermanos, una bendición verles. El Señor es bueno, lo manifestamos. Queremos, los niños están acá para la clase hoy. ¿Hay clase con ellos? ¿Sí? ¿Pueden bajar los niños? Tenemos un nuevo niño entre nosotros, Cristian. Aquí está su mami. Todos los demás ya somos viejos, pues viejos conocidos, ¿no? Ya somos conocidos todos los demás. Muy bien, amados hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9. Y vamos a procurar terminar hoy el sermón acerca de Abimelec. Y quiero invitarlos a hacer la lectura inicial. Si estamos, bueno, son 57 versículos hoy, vamos a tratar de salir de todos, hasta donde nos permita el tiempo. Quiero recordar algo y hacemos una lectura. Quiero recordar algo y hacemos una lectura. Tal vez, repito, algunos de ustedes pueden escuchar o han escuchado el mensaje, el sermón que hemos dado en los libros de Jueces, en el libro de Jueces, y estamos predicando de la vida de este personaje llamado Abimelec, que está todo el capítulo 9. Antes de Abimelec hablamos del papá de él, que se llamaba Gedeón, pero que luego fue cambiado el nombre de él por Jerobaal, porque contendió contra Baal, con el papá de Abimelec, que repito era Gedeón, un juez. A Gedeón, después de que hizo ciertas obras maravillosas entre el pueblo, el Señor lo ayudó para libertar al pueblo de los madianitas. Lo quisieron nombrar señor de la tierra, lo quisieron nombrar rey, lo quisieron nombrar el dirigente mayor, y él dijo: no, yo no voy a ser, ni mi hijo, ni el hijo de mi hijo, o sea, ni yo ni mi descendencia van a ser señores de ustedes. El único señor sobre ustedes será Jehová. El único que será señor es Dios, nadie más. Después de que termina esa escena en la que el papá de Abimelec, Gedeón, dijo esto, aparece Abimelec, inmediatamente aparece él queriendo tener una posición de rey, queriendo tener una posición de gobernante, inmediatamente. Y es tremendo que pareciera que él no leyó claramente lo que el papá dijo, no lo escuchó, no se lo enseñaron, o papá no se lo dijo, pero por el contexto nos damos cuenta de que sí, de que él sabía evidentemente de que ni los hijos de él, que fueron 70 y más, si contamos las mujeres, las hijas de Gedeón, ninguno de ellos tenía que ser rey, ninguno de ellos tenía que ser señor sobre la tierra. Pero Abimelec no estaba interesado en dejar eso a un lado, sino que él seguía insistiendo en querer ser el rey. Eso es lo que encontramos en el capítulo 9, versículos del 1 al 6, básicamente, del 1 al 6, donde es ese pequeño relato que estamos dando, donde él dice, se mete entre hablar con algunos de los hermanos para que lo nombren, y efectivamente a él lo eligen. Después de que él, Abimelec, mató a sus hermanos, 70, los mató, los sacrificó en una piedra uno por uno. No le interesaba, con tal de tener posición, con tal de ser reconocido, no le interesaba arrasar o exterminar con lo que fuera, decir lo que fuera, con tal de eliminar de su paso a sus contrincantes. Él los mata sobre una piedra, dice el 9:5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, los hermanos de él, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor, que se escondió.
Jotán va y se esconde de miedo de Abimelech. Jotán va y se esconde. Pero este Jotán es usado por Dios para dar una parábola, de lo que le va a acontecer a Abimelech y lo que será el futuro para aquellos que sigan a Abimelech. Vamos a leerlo, esta fábula, y ahorita lo vamos a explicar en detalle, en el versículo número 7 al 15. Es donde vamos a hacer la lectura. Capítulo 9, versículos 7 al 15. Estamos con la idea clara, ¿no? Lo que vamos a leer es lo que Jotán, el hermano medio de Abimelech, profetizó por medio de una parábola de lo que iba a hacer Abimelech, de lo que le iba a acontecer a él, lo que sería el futuro mismo de la nación si lo seguían a él. Dice así, en el versículo 6 dice que lo nombran como rey, y el 7 a Abimelech, y en el 7 dice, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles, sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hasta ahí la lectura. Hasta ahí nuestra lectura. Yo quiero que pongamos el bosquejo inicial, por favor, mi hermano. Este es el bosquejo del mensaje de hoy y quisiera irlo llevando en lo mejor orden posible. He dado la introducción, los versículos 1 al 7, que los que no estuvieron aquí el martes, bien pueden mirarlo a través de la página que tenemos, que repito, no tanto nos interesa que nos vean a nosotros, sino que escuchen la palabra del Señor, que reciban la palabra. De tal manera que la introducción fue dada el martes pasado, pero ya he dicho un poco de hoy. Ahora, lo segundo es la fábula, la que acabamos de leer. Una fábula es una historia, un cuento con una enseñanza moral, y un cuento básicamente, todos lo conocemos, en que se habla básicamente en términos de fábula para enseñar a los niños algunas verdades fundamentales, ¿sí? Una fábula es, repito, es un relato en el cual se tienen enseñanzas morales, básicamente, aunque se enseña para los niños en forma de fábula, con todo y eso para nosotros los adultos también en forma de fábula, como en este caso, también recibimos alguna enseñanza. En una fábula, por ejemplo, a las sillas que tienen patas se les pone a caminar. ¿Cuántos están aquí? Sí, entonces cuando por ejemplo alguien en la fábula dice, y la silla tenía 3 patas y una le faltaba, pero ella podía caminar, le estamos colocando en forma de fábula para decirle que hay posibilidades todavía de avanzar. Es un ejemplo. Eso es una pequeña fábula. Por cierto, la escritura dice en Pedro que la Biblia no es una fábula. ¿Cuántos están aquí? En la escritura dice en los libros de Pedro que la Biblia, el escrito de Dios, no es una fábula, es decir, no es un cuento, no es una historieta. Muy bien. En el bosquejo después tenemos una interpretación de esa fábula, y cuando hablamos de interpretación es lo que se llama hacerle la exégesis, la hermenéutica, hacerle la interpretación, versículos 16 al 21. Luego viene el cumplimiento de la fábula, de esta que está aquí, el cumplimiento, y por último algunas lecciones, todos. Entonces tenemos la fábula, la descripción de la fábula, en la cual Jotán, hermano medio de Abimelech, cuando Abimelech fue nombrado rey, Jotán se para en la cumbre de un monte, no en la parte más alta del monte, pero sube un poco en alto, dice el versículo, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Y quiero que usted vaya a su Biblia y mire el versículo 7, porque quiero que ponga atención a algo acá.
Dice el versículo 7 al final, lo que dijo Jotán. Oídme, varones de Siquén. Uno, que los hombres oigan lo que él va a decir, la fábula que él va a escribir. Y así os oiga Dios. No solamente está diciendo, pueblo, escúcheme, sino Dios, escúchalos. Ahora, es la respuesta que da el pueblo la que Dios quiere oír. ¿Cuántos de nosotros sabemos el Señor habla y nos habla y nos habla y nos habla? Pero Él espera una respuesta nuestra. Le dice Jotán a todos, varones de Siquén, oídme, óiganme. Esto es lo que el Señor me ha mostrado, pero también el Señor quiere oír la respuesta. Eso es lo que dice, y así os oiga Dios. Entonces comienza la fábula que, repito, va de los versículos del 8 al 15 y aparecen 4 árboles en escena. ¿Cuáles son los 4 árboles que están allí en escena? El olivo, ¿están conmigo? La higuera, la vid, pero no la iglesia cristiana, la vid. ¿Cuántos están aquí? La vid, sí, la vid. Y en el versículo 14 la zarza, 4 árboles. Aunque algunos consideran que la vid no es necesariamente un árbol, pero sí da un fruto, sí da un fruto. Note por favor lo siguiente, a partir del versículo 16 en adelante comienza la interpretación de esa fábula. De los versículos 16 al 21 va la interpretación de esa fábula. Y si usted lee conmigo por favor el versículo 22, es muy clave un dato que hay allí. Dice el versículo 22, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel, ¿cuánto tiempo? 3 años. O sea, dicho de otra manera, la fábula fue dada, la interpretación la da Jotán, pero después de 3 años se comienza a cumplir la fábula, que podríamos decirlo de esta manera, la fábula en forma de profecía o la fábula profética. Si quiere invertir el orden no hay ningún problema, la profecía vuelta a fábula. Es decir, que tenía que entenderse de alguna manera el mensaje que Dios estaba dando y la respuesta que el pueblo había de dar. Después de que se da la fábula y se da la interpretación de la fábula, pasan 3 años y entonces comienza a desarrollarse la fábula, ya la historia comienza a hacerse. Ya cuando habla la sola palabra historia me dice de que es algo verídico. La sola palabra historia implica veracidad. ¿Ya? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están poniendo atención? Cuando yo digo la historia, estoy diciendo es lo hecho, lo tangible, lo real. La definición de historia se han dado infinidades de palabras. Alguien dice que la historia es la sucesión sucesiva de sucesos. La sucesión sucesiva de sucesos, es decir, cosas que van aconteciendo con el tiempo. Abimelech es nombrado rey. Su hermano Jotán huye. Cuando es nombrado rey, el Señor pone una palabra en Jotán que se había escondido del mismo Abimelech para que no lo matara. Y el Señor le dice, inspirado por el Espíritu, le dice, los árboles un día quisieron elegir un rey. En otras palabras le está diciendo, en forma de fábula, que los hombres de Siquén querían elegir a un rey. Y que de alguna manera, forzadamente, el rey iba a ser Abimelech. El rey que iban a elegir, casi que dicho de otra manera, no había contendor. Eso se parece un poquito a ciertos dictadorcillos de nuestros pueblos, y no solamente de los nuestros en Latinoamérica, sino en el mundo, que entran a tomar posesión del poder y efectúan cualquier cantidad de cosas para bloquear o obstruir o cambiar la constitución para seguirse quedando como dictadores. Este es Abimelech. Se quería quedar en el trono a como fuera. Pues la prueba es tan grande que mató a 70 de sus hermanos. Ya con eso lo dijo todo, ¿no? O sea, aquí el que manda soy yo. Y aquí el que se va a quedar en el trono soy yo. Ahora, ¿cuál es el primero de los árboles que aparece en escena? El olivo. El olivo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Mira, amados hermanos, cuando dice en el versículo número 8, fueron los árboles a elegir rey, si usted está conmigo en el versículo 8, la palabra elegir se traduce literalmente, fueron a ungir. En vez de elegir al rey,
La palabra es fueron a ungir. Y para la unción se necesitaba el producto del olivo, que era el aceite. Dicho de otra manera, Abimelech tenía prisa de que lo ungieran con aceite. ¿Cuántos están aquí? De que pronto le pusieran el aceite porque representaba unción de autoridad. El primer árbol que aparece en la escena es el olivo que da el aceite, ¿sí? Que produce el fruto, es el aceite después de mucho proceso, y entonces hay afán. Pero el olivo responde diciendo no, yo no, dice el verso 9, yo no, porque yo no puedo dejar mi honra que es dada a Dios y a los hombres para ir ser grande entre los árboles. Luego le dicen, si esto está conmigo en el versículo número 2, a la higuera, y la higuera también dice, no, yo no puedo dejar de dar el fruto que es dulce. Recuerde que la higuera tiene dos frutos, la breva y el higo, ¿sí? El higo es menos dulce, la breva es menos dulce y el higo es más dulce. Y él dice, yo no puedo dejar mi dulzura para ir a dejarla. Dice en el versículo 11, la respuesta de la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. O sea, ni el olivo ni la higuera quieren dejar su posición de bendecir al pueblo, de ser de bendición para el pueblo, para ir a reinar entre los árboles. Y luego en el versículo 12 aparece la vid. Aparece la vid. Le dicen, ven, tú reinas sobre nosotros. Y el 13, y responde la vid, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Sabemos que el fruto de la vid es la uva, de la cual se sacan muchas otras cosas. Note bien la respuesta de los tres primeros árboles. ¿Cuál fue? He de dejar yo esto que estoy haciendo para ir a ser grande entre los hombres. En otra palabra, está haciendo ya una crítica a la soberbia. Porque nadie es mayor que otro en la presencia de Dios. Esto lo quiero reiterar aquí, amados hermanos, con toda la iglesia, como lo decíamos el martes. Ninguno de nosotros los que estamos hoy aquí es mayor que otro ni menor que otro. Todos a los ojos de Dios somos vistos iguales, tanto hombres como mujeres. Aquí no hay escalones, aquí no hay posiciones de mayordomía o de gobierno. Esa es una pequeña lección que podríamos extraer aquí de antemano, vuelvo y repito, porque cuando ellos dicen los árboles, dejaré esto para ir a ser grande entre los árboles, es una crítica mordaz a los reyes soberbios, a los que, como decía ahora, se quieren quedar en la posición, quieren seguir siendo reyes para siempre. Los tres primeros entonces desisten de la posición, porque más bien quieren seguir dando fruto. Desisten de la posición porque mejor quieren seguir dando fruto. Y por último aparece la zarza, el cuarto árbol, versículo 14, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú reina sobre nosotros. Y la zarza, de los tres o los cuatro contando la zarza, escúchame esto, es la menos fértil, es la que menos fruto da. Porque la zarza, a que da la mora, la zarza da la mora, pero hay zarzas que no dan ni mora. Alguien diría que de mora, ¿no? ¿Cuántos están aquí? La zarza normalmente no crece mucho porque permanentemente es podada y se convierte a veces más en un pastizal, en un arbusto que es fácil de quemar. ¿Se acuerdan ustedes la zarza ardiente de allá con Moisés? Bueno, es eso lo que está diciendo. La zarza que es la menos útil, la que menos fruto da. Algunos dicen, leyendo un poco de la zarza, que no sirve para nada. Inclusive dicen, no sirve para nada. Es ahora la que quiere tener la posición. La que no produce un buen fruto, quiere tener la posición de rey sobre los árboles. ¿Cuántos están aquí? Amados hermanos, el título dice que Abimelech es un hijo desobediente y un rey sin llamado, o un rey sin unción. Recuerde, lo primero que quería era el olivo, porque el olivo da el aceite para ungir. El hombre quería ya comenzar a ejercer ya. Cuando hay prisa para el liderazgo,
entonces se va demasiado afán. Las cosas no salen como debieran ser. Una de las cosas que tenemos que aprender, amados hermanos, en el liderazgo, es que esto es de tiempo. Tiempo. Porque si el llamado vino de parte de Dios, escúchenme, eso va. Si el llamado vino de parte de Dios a hacer algo en la congregación, en la casa del Señor, eso va. No hay quien se pueda interponer. ¿Cuántos están aquí? No hay quien absolutamente se pueda interponer, eso va. O diríamos lo contrario, si Dios no los llamó, no se vista, que no va. No se vista, que no va. Entonces encontramos esta fábula, por cierto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay otra fábula, solamente como referencia puede apuntarla y luego usted leerla, en Segunda de Reyes 14:9. Esa es otra fábula que usted la puede estudiar y en un momento dado enseñarle a su niño, enseñarle a su niña, pues es una fábula. Aún esta misma usted se la puede relatar con detalle a su niño o a su niña para aprender acerca de la palabra del Señor. Repito, la otra fábula está en Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 9. Bien, dice entonces ahora que la zarza que dijo sí, en versículo 15, está conmigo. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Es decir, la zarza le está diciendo que se abriguen con ella y ella no tiene nada para dar calor. Ella no tiene nada para dar protección, porque es un arbusto. Si usted lo puede luego mirar, la zarza como es un enredo. La zarza no da cobertura, la zarza no da protección. Pero está diciendo, bueno, si usted quiere venir realmente a protegerse, yo les voy a dar esa protección. Está mintiendo la zarza. Pero sí dice que si no es así, entonces fuego salga de mí y los consuma a ustedes. Y eso sí es verdad. Eso sí es verdad 100%, porque la zarza prende fácil. Como algunos hermanos y algunas hermanas y como yo, que prendemos por cualquier. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Cierto que sí, a veces por cualquier cosita ya hay que llamar a los bomberos a que nos apaguen el incendio. ¿Cuántos están en Cristo? Díganle que está a su lado, el Señor me está hablando. Así como con mucho amor. A veces prendemos facilitos, somos facilitos para sacar a relucir nuestros derechos. Ay, ay, ay. Santo el Señor. Ay, 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 ay. Versículo 16, entonces comienza Jotam a explicar, a interpretar la fábula. Verso 16, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, o sea, con mi papá y con mi casa, si lo habéis hecho bien, entonces, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, que expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros, si no, fuego salga de Abimelech, la zarza, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. El hermano era un peligro. El hermano era un homicida. Había que huir de Abimelech. En la primera escena, cuando Abimelech mata a los 70 hermanos sobre una misma piedra, Jotam huye, se esconde. Ahí es donde el Señor le usa para dar la fábula profética, la fábula en forma de profecía, que es la que hemos mirado. Pero después de que él ha interpretado la fábula, después de que él ha dicho lo que ha de suceder, él también va y huye y se esconde. Él va y se esconde. Él tiene que huir de aquellos que no tienen el llamado, de aquellos que no tienen la unción, en este caso, para ser rey sobre Israel. Dice literalmente, y se fue a Beer.
bueno, beber en inglés es cerveza, ¿no? ¿Cuántos están aquí? Y eso no es beber, no. ¿Cuántos están aquí? Y se fue a beber, no. Estuvo allí por miedo de su hermano. Verso 22, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel, y amados hermanos, 3 años, después de 3 años se comienza a cumplir. Volvamos al bosquejo, por favor. Al bosquejo. Ya dijimos la introducción, la fábula, ahora la interpretación de la fábula, que es la que hemos mirado, y ahora se comienza a cumplir después de 3 años. El hombre gozó, disfrutó de 3 años de popularidad, de riquezas, de fama. Uno cuando lee la historia de Abimelech se encuentra que el hombre manda hacer castillos grandes, manda construir fortalezas. El hombre era el rey sin llamado, el rey sin unción. Que algún día ese castillo de naipes se le va a quemar, se le va a caer. Después de 3 años, amados hermanos, la clave en lo que yo leí de los 57 versículos, la clave para mí está en el versículo 23. Para mí ese es el texto clave de los 57 versículos. Dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Después de 3 años, ¿qué dice la escritura, verso 23? Que el Señor provocó, enviando un espíritu malo, para que los de Abimelech se levantaran contra los de Siquem, Abimelech que quería ser rey, contra Siquem el que los nombró, y entre ellos comenzaron a matarse. La pregunta aquí es, ¿y es que Dios envía espíritus malos? Si Dios es bueno, Dios es soberano y es santo, ¿cómo que Dios envía un espíritu malo? Amados hermanos, lo que sucede es que Dios permite que el espíritu malo llegue cuando no se está bajo su cobertura. No es un envío directo de Él porque Él es bueno. ¿Me hago entender, amada iglesia? Dios no puede hacer el mal porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, Él es santo. Pero si no se está en la cobertura de Él, entonces se tiene una puerta de entrada para que el diablo o el espíritu del mal venga y dañe. Entonces, en otras palabras, es como quien dice, no estamos en la cobertura de Él, Dios da la espalda, porque no estamos bajo su cobertura. Entonces el espíritu malo es donde viene a actuar. Y es lo que dice el verso, un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. ¿Qué fue lo que pasó? Que entre ellos comenzaron a matarse. Amados hermanos, el Señor permite que a través de la boca de Jotán se dé una profecía en forma de fábula o una fábula profética, cualquiera que sea el orden, y el Señor mismo de su soberanía comienza a cumplirla. Si usted leyó bien conmigo, dice el 22 que después de que Abimelech hubo dominado, la palabra es muy interesante que la palabra dominado allí es gobernado. Y los reyes no gobiernan, los reyes reinan. Aquí el término dominar o gobernar es ponerlo en un grado inferior, porque la unción que él se provocó a sí mismo no era la unción de Dios, era la unción de los hombres. Por eso no podía ser rey legítimo. Solamente tenía gobierno en términos humanos sobre una localidad, pero no rey sobre toda la nación. Y así que diga dominado o gobernado. Vuelvo y repito, esto es para uno que es de un rey, que es un dictador totalmente ilegítimo. Sangre sembró Abimelech, sangre recogió. Se levantó contra su padre en desobediencia. Y escúcheme, usted lo ha escuchado antes también. No solo en desobediencia, sino en deshonra. Porque la escritura, antes de mandar a obedecer a los padres, dice es que se honre a los padres.
Aquí tenemos un hijo desobediente, un hijo que no honraba a sus padres. El ejemplo usted lo ha escuchado cientos de veces. Lo he dicho muchas veces, la diferencia entre obedecer y honrar. Cuando usted manda a su hijo a hacer algo o le da una orden y el hijo comienza a postergar después, y eso es postergue. Cuando ya usted se le salió fuego, le sale fuego a usted como papá o como mamá, le sale fuego y ya no aguanta porque está en desobediencia, entonces ahí el hijo va a caminar a obedecer. Sí, él va a obedecer, pero él ya no está honrando. Porque la honra es en el primer momento cuando papá o mamá dijeron. No hay ningún amén por ningún lado. Sobre todo de los jóvenes y de los más pequeños, jóvenes como yo. ¿Cuántos están aquí? Escúcheme, amado hermano. La diferencia está, vuelvo y repito, en que el que desobedece tarde, cuando quiere, después de que ha visto la película, después de que ha jugado en el internet, después de que ha chateado con los amigos, después de que ha hecho todo, de pronto va a obedecer, no está honrando, porque en su corazón está hablando mal de papá y de mamá, lo está deshonrando en su corazón, aunque ahora ya le está obedeciendo. Obediencia tardía es deshonra. Uno lo ve en el caso de Abimelech. Pero uno también ve en el caso de Jerobal, que es Gedeón, el papá de él, que en un momento dado él no fue del ejemplo que debió haber sido para su hijo. También uno ve en la historia de Gedeón al final, que el hombre se comportó mal, que no fue el modelo para poderlo luego exigir a sus menores. Aquí hay pavo para todos. Me quiero incluir. Aquí hay una varita para todos. Tanto para padres, que incluye madres, como para hijos, que también es para hijas. Esto es absolutamente para todos. Porque los mayores seamos ejemplo a los menores y no les digamos hagan algo si nosotros no lo estamos haciendo. ¿Puedo tomar agüita? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Uno podría traducirlo de esta otra manera. Hijo, hija que estás acá, menor, ¿por qué cosas no te salen bien? Muchas veces es por causa de la desobediencia a tus padres. Pudiera ser, no siempre. Vuelvo y repito, no siempre. Pero hay que mantener claro, amados hermanos, que la honra a nuestros mayores, el respeto a nuestros mayores, la honra a nuestros padres, de por sí sola hay una promesa en la Escritura. Hay una promesa en la palabra. ¿Están conmigo? Los de Siquem se levantan contra Abimelech y Abimelech contra Siquem porque Dios envía un espíritu mal para que ellos estén en confusión. Y ahora ya los de Siquem se arman de valor. Miren lo que pasa aquí, verso 25. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bel, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva, e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, ¿y qué? Y maldijeron a Abimelech. Los que lo habían nombrado, ahora se le fueron en contra. A tal punto que Abimelech estaba en una ciudad, y los de Siquem, al ver que Abimelech se había ido, pusieron en la entrada de la ciudad gente que le robaba a todos los que pasaban por allí. Y van y le dan aviso a Abimelech. Miren, los de Siquem están robando a la gente. Le están robando sus frutos, se le están robando. Y Abimelech se enciende en enojo. Pero dice literalmente, amados hermanos, que ellos maldijeron a Abimelech cuando entraron en el templo de sus dioses. Recuerde que el dios Baal-Berit, de donde le habían dado el dinero a Abimelech para que conquistara a los ociosos, ahora se le devuelve a él aquí lo mismo. Gente ociosa de Siquem se rebela contra Abimelech y se forma el caos total, hasta el punto que a Gaal dice, ¿quién es este Abimelech?
Él ni siquiera es de los nuestros. Es más, él mató a muchos. ¿Por qué se las da de rey? ¿Por qué se las da de gobernante? ¿Por qué se las da? Y es más, dice, ¿cómo es que ustedes lo nombran a él? Porque tenían que haber nombrado era a uno que fuera de la descendencia de Amor, el de Amor, versículo 28 al final, con H, Amor, padre de Siquén. Dicho en otras palabras, los de Siquén nombran a Abimelech, pero Abimelech no pertenecía a Siquén. Si tenían que haber nombrado era uno por la descendencia del padre de los de Siquem, o los siquemitas. ¿Se dan cuenta de la confusión, amados hermanos? Es que si no hay orden desde el principio, las cosas entran en confusión. Si las cosas no se anuncian claras desde el principio, se va a entrar en confusión. Hay un gobernador, amados hermanos, Abimelech vuelve y recibe el fruto de lo que sembró. Léanlo conmigo en el versículo 29. Miren lo que dice Gaal, el que quería ahora gobernar. 29. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. En otras palabras le está diciendo, este otro que se quiere ahora autonombrar, que ha provocado también en el desorden con los siquemitas, les dice, ojalá yo fuera el que los gobernara a ustedes, ojalá fuera yo, porque yo sí voy a pelear contra Abimelech. La boca le queda pequeña, porque el que era gobernador de esa tierra lo llama en un momento determinado y le dice, si está conmigo en el versículo 38, mire lo que le dijo Zebul a Gaal, versículo 38. Y Saúl le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que teníais en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Dicho de otra manera, el gobernador le dice a Gaal que quería tumbar a Abimelech. Yo te escuché decir con tu boca que tú eras mejor. ¿Dónde está ahora lo que andas pregonando? ¿Dónde está ahora lo que andas diciendo? La boca le quedó grande. No hay ninguna amén hace rato. Para abrir la boca, dice el texto, no lo digo yo, y decir lo que sea, pero cuando viene la guerra, cuando viene la prueba, cuando viene que hay que mostrar, no. A mí me malinterpretaron, yo eso no lo quise decir. Se huye, eso es cobardía. ¿Cuántos están aquí? Este Gaal desafía a Abimelech, abre su boca y dice, yo lo voy a derrotar a él, que se presente. Pero cuando se presentó a Abimelech, dijeron, bueno, ¿dónde está lo que usted acaba de decir? Palabras más, palabras menos, cobardía. Pues amados hermanos, verso 39, y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. El hombre se tiró a la guerra. Vamos a pelear, pues vamos a pelear. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Es que Abimelech era literalmente más sanguinario, como leímos en algún momento determinado. Abimelech destroza a Gaal, destroza a los siquemitas, a los que lo habían nombrado. Se está cumpliendo la parábola, no se les olvide, se está cumpliendo la parábola. Estamos ya en el cumplimiento de la parábola, no en la interpretación, sino ya en el cumplimiento de la parábola. Estamos empezando a entrar poquito a poco con Abimelech entrando con fuego a matar, que es la zarza. Que si vienen a él quedan abrigados, que eso era entre comillas, la zarza no daba ningún abrigo, que o si no salga fuego de la zarza que es Abimelech y que los consuma. Bueno, aquí Abimelech está empezando a consumirlos. Dice el verso 45, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que con ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Sembrar de sal es maldecir. Sembrarla de sal es maldecirla. Aunque aquí estamos hablando de la ciudad,
Realmente la sal se tiraba para maldecir, era la tierra, el campo, no la ciudad. Pero aquí encontramos a Abimelech con tanta maldad que también tiró sal en la ciudad para una manera de maldecir a la ciudad. Era un hombre totalmente sanguinario. ¿Cuántos están aquí? Pues amados hermanos, verso 46, cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berí. Se asustaron. Muchos muertos. Abimelech está arrasando otra vez. Vamos a escondernos en una fortaleza. Allá vamos a estar completamente tranquilos. Al fin y al cabo las paredes, las murallas, la fortaleza nos dan indicios de seguridad, de confianza, de estar seguros o tranquilos. Pues amado hermano, se meten ellos a esa fortaleza, a una torre fuerte. Y llega usted conmigo ahora, amado hermano, y lea el versículo 52. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para ¿qué? Prenderle fuego. Él era la zarza que ardía, ¿no? Verso 53, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Aquí vemos a Dios usando a una mujer para cumplir un propósito también. No da el nombre de ella, el contexto no lo da, pero Dios usa, así como usó la trabazón para que los de Abimelech pelearan contra los de Siquén por el espíritu malo que envió el Señor, ahora aquí el Señor envía por medio de una mujer el juicio sobre Abimelech. ¿Qué le dejó caer? No me lo imagino a Abimelech entrando a la torre, pretendiendo entrar, mirando hacia arriba para ir a matarlos a todos. Cuando empieza a entrar una mujer que está arriba mirando, lo ve, lo detecta y le lanza una piedra. Se calcula que la piedra era más o menos de 50 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Era una piedra bastante fuertecita. Y si viene con velocidad desde arriba, obviamente, entonces la fuerza con la que va a caer es peor. Porque una cosa es que le tiren a uno una piedrita y otra cosa es que le tiren una roca desde arriba. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto que sí? Pues una mujer usada por Dios, lanza la piedra sobre el cráneo de Abimelech y casi que podríamos decir aquí, finis de la historia. Podríamos decir aquí, se cierra la historia de este hombre. Escúcheme esto antes de avanzar. ¿Qué dejó caer la mujer usada por Dios en la cabeza de Abimelech? Una piedra. ¿En dónde mató Abimelech a sus hermanos? Sobre una piedra. La retribución de la justicia de Dios llega. Él sacrificó, mató a sus hermanos sobre una piedra, pues ahora recibe. Yo espero que no nos lancemos piedras nosotros. ¿Cuántos están en Cristo? No. Estamos para bendecirnos. Amén. Versículo 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga una mujer lo mató. Fuera de que está muriendo, su machismo sale aquí al 100%. Mejor dicho, que si voy a morir, muera con dignidad. No, ya no vale. Su cráneo está roto, ya no vale. Que no se diga que una mujer me mató y su escudero le atravesó y murió. Pues amados hermanos, leyendo el relato que da David de este momento, porque David luego lo relata, allá en Samuel, relata este hecho. David, cuando relata este momento, no dice que el escudero mató a Abimelech, sino que David dice que una mujer lo mató. Porque no es lo que el hombre quiera escribir, es lo que Dios dictó, es lo que Dios determinó. ¿Me hago entender? Él dijo: escudero, mátame, porque no se diga que una mujer me mató. Eso es una deshonra al muerto. Que se diga y se burlen: una mujer lo mató. Que se diga eso. No, pues David más adelante dice:
No que el escudero mató a Abimelech, sino que una mujer lo mató. Porque es lo que Dios dictamina, no lo que los hombres quieren. ¿Cuántos están aquí? Verso 55. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Volvamos al bosquejo. Hasta aquí estamos en las últimas partes. La introducción, la fábula, la interpretación y el cumplimiento que termina en el versículo 55. La justicia retributiva de Dios se va viendo. Y las lecciones finales, entonces versículos 56 y 57. Ahorita volvemos allí, Rosaliano. Versículos 56 y 57. Leemos. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén, lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. ¿Lo ven allí? Cumplido claramente. Amados hermanos, hay algunas lecciones finales de esos versículos 55 y 56. De esas lecciones finales nos vamos a quedar un momento y terminamos. Lecciones finales, generales. A los padres, den ejemplo. Disciplinen siempre. Lo decíamos aquí el martes pasado y permítanme a ver si lo vuelvo a encontrar por acá. Amas a tu hijo, corrígelo. Amas al niño, repréndelo. De verdaderamente lo amas, disciplínalo. A los padres, den ejemplo y disciplinen siempre. No posterguen. No tengan hijo predilecto. No sectoricen la disciplina. Que a todos sea por igual. Ningún papá y ninguna mamá dice, a ver, ¿qué hacemos? Cuando usted comienza a negociar la disciplina con su hijo, se está metiendo en problemas. Quizás puede sonar muy fuerte esto, pero lo hemos dicho antes también. Si el hijo no es disciplinado en casa, y vuelvo y repito, esta es la segunda parte, aquí disciplinen siempre, aunque ahorita aquí nos vamos a referir a los hijos, aquí a los padres den ejemplo y disciplinen siempre. Si no se hace la disciplina en casa cuando se es menor de edad, entonces luego este hijo va a crecer con una rebeldía y ya la disciplina la va a tener que recibir desde las autoridades civiles de afuera, porque viola el semáforo, porque va por la acera haciendo y deshaciendo, rompiendo vidrios, robando cosas menores. Entonces ya no es la desobediencia a la vida civil, sino a la justicia. Entonces ya pasa de la ley civil a la ley de la justicia, ¿cierto que sí? Al magistrado, al juez que lo manda a la cárcel. Y si en la cárcel no cumple las reglas de allá, lo mandan al lado más grande y allá va a tener problemas con el jefe que mandaba en la cárcel. Y si tiene problemas allá y sigue discutiendo mucho, entonces se va a morir. Va a morir. Y entonces va a tener que ir a obedecer órdenes a otro lado. ¿Cuántos están aquí? Disciplinen. Disciplinen a sus muchachos, disciplinen a sus muchachas. Ustedes recuerdan que el pastor César en tiempos pasados nos predicó acerca del libro de Colosenses y llegamos a un punto, se llegó a un punto en la predicación donde se habló a las esposas, a los esposos y a los padres y a los hijos. Recuerdan que eso fue una predicación que él nos dio en una serie del libro de Colosenses. Bueno, yo retomando la idea, porque aquí nuevamente en los 57 versículos es un entramado de una situación familiar. Papá Jerobal o Gedeón, el hijo Abimelech, los 70 hermanos, posiblemente las hermanas también involucradas, la mamá de Abimelech que lo permitió, la mamá permisiva, la mamá que no corregía. A esa la vemos ahí en el capítulo 9, porque es Abimelech que va, para poder conquistar a sus hermanos, va y le dice a la mamá, y la mamá en vez de oponerse, siga que va bien. ¿Cuántos están aquí?
Pastor, me están mirando algunos hermanos como con el amor del Señor, con el amor del Señor. Muy bien. Entonces, a los padres den ejemplo y disciplinen siempre. A los líderes, el liderazgo es para servir. Que Dios sea glorificado en el servir. ¿Para qué una posición si no se sirve? ¿Para qué un título si no se presta un servicio? ¿Cuántos están aquí? Si usted quiere, amado hermano, servir en la casa de Dios, amén. Deje que el Señor ponga esta claridad en su corazón para que todos seamos siervos y evidentemente nos sirvamos los unos a los otros. El liderazgo de Abimelech fue todo lo contrario. No fue para servir, fue para maldecir al pueblo. En vez de bendecirlo, lo maldecía. A los hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos? A ver, todos. No importa si se tiene que afeitar, si ya tiene canitas, si tiene a su papá y a su mamá vivos. Entonces todavía. Hijos, honrar y obedecer a los padres. Y a los hijos les dice Juan en una de sus cartas, sean fuertes en Dios. Porque son fuertes en muchas cosas, hábiles en muchas cosas, con unas capacidades y unos talentos en una cantidad de cosas, pero en las cosas de Dios. Sean fuertes en Cristo. Eso es lo que dice Primera de Juan. Sean fuertes, pero en Dios, muchachos, muchachas. Y creo, amados hermanos, que debiéramos ser intensivos en este sentido, con el amor del Señor lo digo, de trabajar con nuestros muchachos, de bendecirlos a ellos, de mostrarles a ellos quién es Cristo, sin ponerles pesadas cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. ¿Cuántos dicen amén? A toda la iglesia, mantengamos la unidad con humildad y servicio, considerando a los demás como superiores. Ahora, yo tenía para cada texto un versículo. O sea, para cada pensamiento, den ejemplo, un texto. Disciplinen siempre, un texto. El liderazgo es para servir, un texto. En cada uno un texto. Pero como yo sé que ustedes son diligentes en buscar, ustedes pueden poner el texto. Si les sirve este pequeño bosquejo de la lección final, usted póngale el texto. Yo repito, yo los tengo, pero vamos a trabajar juntos. ¿Cuántos están aquí? Vamos a trabajar juntos. Para cada uno de estos hay un texto bíblico para poner. Amados hermanos, mantengamos la unidad en la casa del Señor con humildad y servicio, considerando a los demás como superiores. Siempre para ser canal de bendición los unos a los otros. Así como el versículo 23 era clave, para mí es el versículo clave cuando Dios envió el espíritu malo para que entre ellos se mataran y se entraran en confusión. El versículo 56, la primera introducción lo resume. Así pagó Dios. El Señor sabe. Y que cada uno de nosotros sea un siervo para otro. Que cada uno de nosotros sea de canal de bendición para otros. Especialmente, obviamente, para los de casa primeramente, para los menores, a nuestros hermanos mayores, que seamos de bendición igualmente para ellos, para podernos bendecir y soportar y estar unos a otros en pleno servicio para glorificar el nombre del Señor. Por último, que Dios en su misericordia y justicia, si Él sigue actuando hoy, no desfallezcamos en glorificarlo. No desfallezcamos en llevar su nombre a quien no lo conoce, a evangelizar, a comunicar la buena dádiva de Dios, el buen regalo que Dios nos dio a todos en Cristo Jesús. Amén.